Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Between Ukraine and Russia. Minutos, bienvenidos. Esto es Semana. Nos conectamos con ustedes en este 3 de agosto para hablarles de la noticia político-judicial que se está produciendo a esta hora. Continúa la audiencia que inició a las 2:30 de la tarde, en donde Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó que la campaña presidencial de su papá recibió dineros irregulares. Eso fue lo que dijo Nicolás Petro. Le confesó esto a la Fiscalía General de la Nación y con base en esa información es que ahora se va a trabajar en un posible preacuerdo para que pueda entregar detalladamente la información de quiénes entregaron ese dinero, cómo ingresó a la campaña presidencial, quiénes tenían conocimiento del origen y del cómo se movieron esos recursos, y de eso dependerá la negociación que haga con la justicia colombiana. Este fue el anuncio que se hizo durante la audiencia. Sí recibió altas sumas de dinero de parte del señor Samuel Santander López Sierra, conocido como el Hombre Malboro, del señor Gabriel Ilzaca Acosta, hijo del reconocido Alfonso el Turco Ilzaca, del señor Óscar Camacho, en calidad de empresario poderoso de la ciudad de Cúcuta, norte de Santander, su señoría, de los cuales una parte de esos dineros fueron utilizados por el mismo señor Nicolás Fernando Petro Burgos y su compañera sentimental esposa, la señora Daisuris del Carmen Vázquez Castro, para su beneficio personal e incrementar su patrimonio de manera injustificada, y así entre los dos poder blanquear los bienes producto de ese incremento patrimonial. Su señoría, resalto lo siguiente: y otra parte de estos fueron invertidos en la campaña presidencial del año 2022. Adicionalmente a ello, precisará sobre el posible aporte de altas sumas de dinero de grandes empresarios a la mencionada campaña presidencial, sin que una parte de estos, al parecer, se hubiesen reportado, lo que permitirá al ente persecutor y a otras autoridades competentes abrir otras líneas investigativas. Pues ahí estaban ustedes viendo al fiscal Burgos, quien estaba contándole al juez, haciendo un resumen de lo que Nicolás Petro ofreció como información para poder establecer ese preacuerdo con la justicia colombiana, en un cambio de discurso de 1 hora. Recuerden ustedes que el martes Nicolás Petro no aceptó los delitos que se le imputaron. 1 hora después dijo que estaba dispuesto a colaborar con la justicia colombiana, y ahora es que empezará a dar a conocer los nombres de esos grandes empresarios y de cómo se manejaron esos recursos que, dice Nicolás Petro, sí ingresaron a la campaña presidencial, a la campaña Petro presidente de 2022. Y esto, por supuesto, ha generado una avalancha de reacciones políticas de todos los sectores. Y como el juez natural
del presidente de Colombia es la comisión de acusación. El senador J.P. Hernández de la Alianza Verde llevó la primera denuncia. Hay otros procesos anteriores, pero radicó la primera denuncia en contra del mandatario colombiano tras las declaraciones y revelaciones de su hijo Nicolás Petro. Quiero informarle al país que en estos momentos me encuentro en la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, radicando una denuncia formal, una solicitud de investigación en contra del señor presidente de la República, Gustavo Petro. Su hijo, Nicolás Petro, acaba de afirmarle a la Fiscalía que su padre sí tenía conocimiento del ingreso de dineros irregulares a la campaña presidencial de Gustavo Petro. Por eso solicitamos que, así como lo determina el artículo 329 y los siguientes de la Ley Quinta de 1992, se inicie el procedimiento constitucional que determine la responsabilidad jurídica y política del señor presidente de la República. Todas las pruebas que en estos momentos está entregando Nicolás Petro a la Fiscalía deben ser recopiladas por la Comisión de Investigación y Acusaciones para abrir un juicio especial y que posteriormente, si es determinado por parte de esta comisión y decide realizar un tipo de acusación, el Senado de la República siga dando trámite y se llegue a una justicia final con esto que hoy está conociendo el país. Dineros irregulares ingresaron a la campaña del hoy presidente Gustavo Petro y no lo está denunciando alguien de la oposición, lo está denunciando su propio hijo. Por eso, esta es la primera de quizás muchas denuncias que van a llegar ante esta comisión para solicitar que al presidente Gustavo Petro se le abra de forma inmediata una investigación. Y ahora lo que ocurrirá en la comisión de acusación es que la nueva mesa directiva tendrá que definir si esta nueva denuncia se acumula a los procesos anteriores que ya se estaban estudiando allí en la comisión de acusación o si sencillamente se va a abrir una nueva línea de investigación. Por ejemplo, el representante Cristian Garcés del Centro Democrático hizo una ampliación de denuncia por un proceso que ya se estaba adelantando y pide que se inicie de inmediato un juicio político en contra del presidente Gustavo Petro. Ante las nuevas declaraciones de Nicolás Petro, de que sí entraron a la campaña de su padre, presidente Gustavo Petro, recursos que él manejó, presuntamente además de actividades ilícitas, debe la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes abrir investigaciones. La denuncia que habíamos presentado y que otros congresistas y ciudadanos hicieron fueron enviadas al Consejo Nacional Electoral, evadiendo la comisión la responsabilidad de hacer la investigación que le compete. Ante estas declaraciones del hijo del presidente de la República, que fue líder de la campaña en su departamento, le solicito a la mesa directiva de la Comisión de Acusaciones, a su presidente, el representante Wadid Mansur, que arranque la investigación y el juicio político contra Gustavo Petro. Esto lo que tiene que ver con la comisión de acusación de la Cámara de Representantes, pero hay otra arista en medio de todo este escándalo político judicial y es el presidente de Ecopetrol. Estamos hablando de Ricardo Roa, quien recientemente tomó posesión de ese cargo, de la presidencia de Ecopetrol. Pues bien, él fue el gerente de la campaña Petro Presidente. Por esa razón, pues seguramente con base en lo que está diciendo Nicolás Petro, Roa tendría que conocer todos los asuntos financieros, la plata que ingresó, los empresarios que hicieron los aportes y sobre todo, porque es donde va a estar el asunto, ¿por qué no se hizo la presunta declaración debidamente o correcta ante las autoridades electorales? Por eso también ya se está hablando de que Roa debe alejarse del cargo, dejar la presidencia de Ecopetrol para asumir las investigaciones. Son los pedidos que están haciendo desde el Centro Democrático Miguel Uribe y Juan Espinal. Gustavo Petro debe asumir su responsabilidad frente a las declaraciones de Nicolás Petro.
La confesión de Nicolás Petro sobre el ingreso de dineros ilegales y no reportados a la campaña presidencial de su papá confirman las denuncias que hemos hecho desde el momento de la campaña, pero además confirman el pacto por el cual han vendido impunidad a cambio de apoyo económico y electoral en favor de Gustavo Petro. Es así entonces que Ricardo Roa debe renunciar a Ecopetrol. Fue el gerente de la campaña presidencial y hoy responsable de esta situación. Segundo, el Consejo Nacional Electoral debe tomar cartas en este asunto y adelantar las investigaciones exhaustivas y necesarias para sancionar a los responsables y evidentemente demostrar, como lo ha dicho Nicolás Petro, que hubo violación de topes y financiación ilegal. Tercero, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes debe adelantar lo más rápido posible las denuncias penales que hemos interpuesto en contra del presidente y él nuevamente debe asumir la responsabilidad sobre este asunto. Es muy grave lo que está pasando y evidentemente, como lo anunciamos, el escándalo de Nicolás Petro es solo la punta del iceberg. Ha declarado Nicolás Petro que parte de los recursos que él recibió sí ingresaron a la campaña del presidente Gustavo Petro. Desde el Congreso de la República le exigimos al presidente Gustavo Petro que le dé la cara a los colombianos y a la comunidad internacional. Le solicitamos a toda la justicia de nuestro país que proceda de manera rápida, que investiguen la campaña del presidente Gustavo Petro. Además, exijo la renuncia inmediata del presidente de Ecopetrol, que fue el gerente de la campaña de Gustavo Petro. 6 de la tarde, 48 minutos. Ahí están viendo ustedes las distintas reacciones políticas y a esta hora está adelantándose la audiencia que, como les decimos, inició desde las 2:30 de la tarde. El fiscal Burgos está sustentando ante el juez toda la evidencia que se ha recaudado en este proceso. Vamos a escuchar qué está pasando justamente a esta hora en esa audiencia. 10 millones de pesos. Esa es la ficha de la casa. Primero de septiembre del 2022. Daisuris, por indicaciones de Nicolás, pide a Luis Peralta una certificación de información falsa. Bien, mi vida en Bogotá. Ya el domingo regreso a Barranquilla. El domingo no, el sábado. Oye, mi vida, ¿sabes qué necesitamos? Estamos necesitando un certificado que sea hasta diciembre del 2021. Es para la declaración de renta de Nicolás. Así como el que me hiciste la vez pasada, pero ponle de que sea de 100 millones. O sea que hemos pagado 100 millones hasta diciembre del 2021. Yo el sábado que llegue, no sé si puedas pasar, mandar. Ya te doy la nueva dirección porque nosotros nos mudamos para que pasen por 30 millones. El sábado, pero seguro el sábado. Que vayan después de 2 de la tarde. Hola, Day, ¿cómo está? Buenas tardes. Lo que pasa es que de la parte contable me están diciendo que ya se presentó la declaración de renta del año pasado. Y en realidad lo que se abonó por parte de usted hasta el año pasado eran 69.300. Entonces queda como complicado hacer esa certificación porque no sería cierto. Entonces me están poniendo problemas por eso. 6:51. Ahí ustedes están viendo, el fiscal Burgos en un orden cronológico está presentando al juez que está atendiendo o conociendo todo este caso, todos esos audios, los chats, toda la información que tiene la fiscalía para sustentar los cargos que se le imputaron a Nicolás Petro y a Day Vázquez. Pero como les estamos hablando de las reacciones que se han presentado, miren ustedes lo que opina el general en retiro, el general Vargas, quien fue director de la Policía Nacional. Lo manifestado por el hijo del presidente Petro, Nicolás, es de lo más grave que ha sucedido en Colombia en los últimos años en la democracia. Dineros sucios entrando a la campaña presidencial, dineros sucios
alimentando la violencia de la primera línea con el candidato a la alcaldía de Bogotá. Esto es muy grave para la democracia. Hay que rodear a la Fiscalía, hay que darle todo el apoyo, que tenga la autonomía y que continúen las investigaciones. Bogotá no puede tener otro Petro. Está demostrado con esto que acaba de pasar. A paso firme. Bogotá no se rinde. El general en retiro Jorge Vargas, también su opinión. Un dato importante que se ha revelado en medio de esta audiencia es que Máximo Noriega, un dirigente de la costa caribe y quien está salpicado por todo este escándalo y quien quiso ser candidato a la gobernación del Atlántico por el pacto histórico, pero que le negaron el aval, está buscando acercamientos con la Fiscalía General de la Nación para también entregar información relacionada con todo este escándalo que se ha generado en los últimos días. Ingresen por favor a www.semana.com. Está el minuto a minuto de lo que está ocurriendo con esta audiencia. Además, algo muy importante, los detalles de por qué Nicolás Petro no quiso recibir ayer a su padre, a Gustavo Petro, en una visita. Le dijo que no y no autorizó el ingreso. Allí pueden entrar a leer esta historia, que por supuesto es bastante importante en medio de todo lo que está pasando en este momento. Y en algunos minutos también el presidente Gustavo Petro desde Sincelejo se está pronunciando en este momento sobre la situación jurídica de su hijo. La cita con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos a tan solo un clic de distancia y nos volvemos a conectar más adelante cuando se defina, si es que ocurre hoy, la situación de privación de libertad o libertad condicional de los dos imputados. Gracias por estar con nosotros. Si no puedes aportar económicamente al canal, suscríbete, comenta y comparte, esto ayudará mucho a seguir informando.